Esta mañana es el primer domingo de Adviento. Y al mirarlos a ustedes parecen cansados. Puedo verlo en sus ojos. Así que quiero que este es un tiempo emocionante. Animémonos, ¿vale? Esta es la parte interactiva del mensaje. ¿De acuerdo? Vamos a emocionarnos, a encendernos por el Adviento. ¿Están conmigo? Sí. Muy bien. Denme una A. Denme una D. Denme una B. Denme una E. Denme una N. Denme una T. ¿Qué dice? Adviento. ¿Y qué significa eso? Ok. Estamos un poco menos seguros de eso. Adviento es algo que hacemos cada año en la iglesia. Encendemos velas, hacemos lecturas, celebramos el Adviento. ¿Pero qué es? Adviento viene de la palabra latina adventus, que significa llegada o aparición. Adviento es un tiempo de anticipación por la llegada de Dios, cuando el Creador se hizo uno de nosotros. Y es tan importante que dedicamos 4 semanas enteras a esta anticipación. Ahora, este es mi 10º año como pastor de esta iglesia. Y eso significa que esta es mi 10ª Navidad y mi 10ª temporada de Adviento. Y pensarías que a estas alturas ya lo tendría dominado como una ciencia, ¿verdad? Tengo 10 años de experiencia haciendo esto. Llegas a este punto y ya tienes tu rutina establecida. Es decir, tienes tu lista y simplemente la sigues y todo encaja perfectamente. Pero cuando hacemos eso, sí, todo sale sin problemas, pero con el tiempo también se vuelve monótono. Es lo mismo una y otra vez. Y si eres como yo, llegas al punto de preguntarte, ¿es esto todo? Es decir, he tenido navidades en años anteriores donde hacemos todas las cosas, todas las decoraciones, todas las compras y toda la planificación. Y al final me quedo con esa sensación de, ¿eso es todo lo que hay? Yo esperaba que fuera un poco más. Pero cada año hacemos las mismas cosas y al principio es emocionante, pero poco a poco se va desgastando año tras año y comienza a volverse monótono. Y no creo ser el único que se siente así. Y nos quedamos con la pregunta, ¿por qué hacemos todo esto? Es decir, ¿para qué nos estamos preparando? Porque seguimos todas las tradiciones y rituales, pero al final a veces seguimos sintiéndonos vacíos. Como si hubiéramos olvidado el verdadero sentido de la Navidad. Como si hubiéramos olvidado el misterio y la majestuosidad de la Navidad. Así que este año quiero hacer algo un poco diferente. En vez de enfocarme en los pastores, los reyes magos y el pesebre, quiero llevarnos por un camino distinto. Quiero llevarnos al capítulo 1 de Juan. Y en Juan capítulo 1 no encontrarás a los ángeles, ni a los pastores, ni a los reyes magos, ni la historia del nacimiento. Pero lo que sí encontramos es misterio y encontramos majestuosidad y también encontramos un poco de metafísica ahí. El capítulo 1 de Juan comienza así. Dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Todas las cosas fueron creadas por Él y sin Él
Nada de lo que ha sido creado llegó a existir. Ahora, al leer estas palabras, recuerdo otro versículo que es uno de los primeros que enseñamos a nuestros hijos, que les hacemos memorizar, Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando pienso en Génesis 1:1 y leo el comienzo de Juan capítulo 1, empiezan exactamente igual, en el principio. Y no creo que sea coincidencia esta conexión entre ambos, porque al volver a Génesis capítulo 1, lo que leemos es la narrativa de la creación cuando Dios pone todo en movimiento. Y mientras Juan escribe su evangelio, las palabras que escribe son similares a lo que encontramos en Génesis. Es casi como una recreación, por así decirlo. Lo que Juan está destacando aquí es que esta no es una historia nueva. No es que el Nuevo Testamento comience y olvidemos todo del Antiguo Testamento para simplemente seguir con lo nuevo. Él dice que no, desde el principio, en el inicio de la historia cósmica, donde estamos, en estas tres pequeñas palabras, hay una continuación. Con estas tres palabras, en el principio, Juan está cargando toda esa historia, todo ese conocimiento de lo que Dios ha hecho. En Génesis 1:1, cuando Dios habla y su palabra crea todo lo que vemos y conocemos, e incluso lo que no, Juan incluye todo eso. Y en el primer versículo, cuando dice que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, esa palabra, ese agente de la creación. Pero esa palabra, es una palabra muy sencilla y nos resulta muy fácil pasarla por alto. En griego, la palabra para palabra es logos. Y aunque no significa mucho para nosotros, esa palabra tenía un peso inmenso para la gente de esa época. Piénsalo así. Todos conocemos el algoritmo, ¿verdad? Ya sea Facebook, Google o TikTok, todos tienen el algoritmo y ese algoritmo determina lo que vemos. Es poderoso, moldea los videos que se nos presentan, moldea los anuncios que vemos en todas las plataformas. Moldea nuestras opiniones al decidir lo que vemos y lo que escuchamos. Puede influir en cómo nos sentimos sobre ciertos temas. Puede moldear nuestras opiniones políticas. Puede moldear simplemente cómo nos sentimos. Punto. Y es siempre ese poder que acecha en el fondo, que influye en cada aspecto de nuestras vidas. Y puede que no lo entendamos. Puede que no comprendamos todo lo que implican las partes técnicas de este algoritmo, pero sabemos que es poderoso. Es una idea, es un concepto, este algoritmo tiene mucho peso y así es como el primer siglo habría visto esta palabra logos. Para los griegos, el logos era la lógica o la razón detrás de todo el universo. Era el algoritmo divino que lo controlaba todo. Pero no solo eso, no era solo algo que controlaba el mundo, también estaba dentro de nosotros. Los griegos creían que había una chispa de esa palabra, ese logos dentro de nosotros, que cada ser humano tenía una parte de lo divino en su interior. Para los judíos, el logos era el poder de Dios,
el poder de crear, de revelar y de actuar en y a través de la historia. Para los judíos, la palabra de Dios no era solo un concepto abstracto. La palabra de Dios hacía cosas. La palabra de Dios era parte de la creación. La palabra de Dios daba vida. Y esto es en lo que Juan se apoya. Como él dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan está diciendo, ¿sabes? Ese algoritmo divino, ese poder que actúa detrás de todo, que influye en todo y lo lleva a su conclusión, esa idea, ese concepto, no es solo abstracto y filosófico. Es personal. Y es tan personal que es una persona y esa persona es Jesús. Y Él es el creador, es la palabra de Dios, es quien creó todas las cosas. Y más adelante en este primer capítulo explicará que esa palabra, ese poder divino se hizo carne. Y esto nos lleva al versículo 4. Dice, en Él estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres. Esa luz brilla en la oscuridad y sin embargo la oscuridad no la venció. Aquí Juan pasa de la filosofía a la realidad. Porque lo entendemos. Hay algo dentro de nosotros que reconoce el valor intrínseco de la vida humana. Que la vida humana es especial, que hay una chispa dentro de nosotros que nos hace únicos. Y lo que dice aquí es que esa chispa, esa vida proviene de Jesús. Jesús es la fuente de luz. Jesús es la fuente de vida en este universo. Y esto no es solo poesía o algo para hacernos sentir bien. Es una realidad que rompe categorías porque no es abstracta. La palabra, el logos, no permaneció como un algoritmo detrás de escena que sabemos que mueve y hace cosas. No, la palabra, el logos, entró en nuestro mundo. Se vistió de carne humana. No solo se descargó en la creación, nació. Nació como un niño. Y aquí es donde se vuelve personal. Porque cuando dice que la palabra se hizo carne, significa todo lo que eso conlleva. Significa que esta palabra, este niño nacido en un pesebre, era un ser humano como tú y yo. Esta palabra lloró. Esta palabra celebró y sintió alegría. Esta palabra comió y bebió. Esta palabra enfrentó tentaciones y esta palabra finalmente entregó su vida. Esa es la conexión personal. Mira, en esto la conexión personal se ha vuelto cada vez más rara en nuestra sociedad digital. Muchos de ustedes saben que tengo un correo electrónico de la iglesia. Está en la parte trasera del boletín. Cualquiera puede escribirme a esa dirección, pero quienes lo han usado saben que rara vez respondo, si es que lo hago. El correo fue revolucionario hace décadas, pero hoy es algo normal. Y de hecho recibes más spam que correos legítimos.
Así que quienes realmente quieren contactarme no me mandan correos. Me envían un mensaje de texto o un DM o algo así. Y es más probable que responda a un texto que a un correo porque es, no sé, más personal. Los correos son como todo negocios y mundo corporativo y los mensajes de texto tienen un poco más de personalidad, pero aún así también sabemos que puedes comunicarte por mensaje y estar en contacto constante con alguien sin tener realmente esa conexión significativa. Y así, cuando realmente llega el momento, cuando realmente importa, cuando alguien está sufriendo o cuando alguien está celebrando o cuando alguien está de luto por una gran pérdida, no enviamos un correo ni solo un mensaje de texto. En esos momentos apareces, haces una aparición personal. Y Dios no envió simplemente un correo para decir, sí, el mundo está hecho un lío y hay problemas. Dios no envió simplemente un mensaje diciendo, oye, sé que hay un problema y lo estoy resolviendo, ten paciencia. No, Él apareció. Dios entró en nuestro mundo. Él, el algoritmo divino, el motor inmóvil, el logos, la palabra de Dios, Él se mudó a nuestro mundo. Él entró en nuestras vidas. Y ese es el mensaje de Navidad. La verdad es que eso nos incomoda a algunos. Nos gusta esta distancia de poder. Estamos cómodos con un creador poderoso y distante. Y hay algunos que negarán este hecho, esta realidad. Se inclinan a decir, sí, hay un poder detrás de todo, pero no es personal. Dios está ahí. Claro, Dios creó todo, puso el mundo en marcha, pero luego se apartó. Y Dios es poderoso, pero no es personal. Y otros van en dirección opuesta y dicen, Jesús es personal y poderoso, pero no es divino. Jesús fue enviado por Dios, empoderado por Dios, pero Jesús no era Dios. Pero Juan no deja lugar para eso. Juan no permite ninguna de esas dos posturas. Dice, sin Él nada de lo creado llegó a existir. Eso significa que la palabra de Dios, este algoritmo divino, lo creó todo. Todo lo que ha sido creado, Él lo creó. Él no puede crearse a sí mismo. Eso significa que Él es increado, que simplemente es y siempre ha sido. No tiene principio ni tiene fin. Y este poder, esta palabra, como Juan ya expuso, es personal. Y eso es lo que celebramos en Navidad. Es fácil perderse. Es fácil perderse entre los pastores y los reyes magos. Es fácil perderse entre los ángeles y la estrella. Pero cuando quitamos todo eso y llegamos a la esencia de la Navidad, vemos que el algoritmo divino se hizo carne. La palabra, el logos, se hizo carne. Dios no envió un correo ni un mensaje de texto, Él se presentó. Al menos eso es lo que dice Juan.
La cuestión no es qué cree Juan, sino qué crees tú. ¿Quién crees tú que es Jesús? Porque puedo darte todas mis razones. Puedo darte todas las razones por las que creo que Juan tiene razón en su valoración, pero esa es solo mi opinión. La pregunta es, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Entre todos los preparativos, los rituales, al prepararse para todas estas cosas, el espectáculo, los regalos, las decoraciones, en medio de todo esto, ¿para qué te estás preparando? Porque verás, el Adviento es más que solo un ritual. El Adviento es más que un simple sentimiento o una buena sensación. Es asombrarse ante la majestad de Dios, que Dios se acercó a nosotros. Y mi esperanza es que en esta temporada de Adviento recuperemos ese asombro, esa maravilla. Que entendamos que no debemos conformarnos con historias, tiempo de pantalla o simplemente vibras navideñas. Sino que hemos sido invitados a un encuentro con la palabra de Dios. Dios hecho carne, Jesús, que entró en tu mundo, en tus luchas, que apareció en tu historia. No es un concepto abstracto, no es solo un eco. Él es Dios y vino por ti. Oremos, Señor Jesús. Es difícil para nuestras pequeñas mentes comprender. Que este poder detrás del universo, que mueve y dirige todo, tan poderoso que no nos necesita, sea tan personal como para querernos y preocuparse por nosotros. Así que Dios, mientras nos preparamos para todos los preparativos, que nos preguntemos esa razón, esa pregunta del por qué. ¿Por qué hacemos esto? ¿Para qué es toda esta preparación? ¿Por qué pasamos por todas estas cosas? ¿Cuál es el sentido de la Navidad? Y que nos recuerdes que la razón de todo esto es, como dice Juan, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios, a pesar de todos los regalos y decoraciones y todas las cosas de Navidad y Adviento que tenemos que hacer, que no nos perdamos en los rituales y tradiciones, sino que lo principal siga siendo lo principal. Que cuando realmente importaba, tú apareciste. Al salir de este lugar en las próximas semanas, Dios, que esa realidad quede arraigada en nuestra mente, que Dios apareció y que lo llevemos durante esta temporada navideña y que traiga paz y revelación en los días venideros. Oramos esto en el nombre de Jesús, el Verbo hecho carne. Amén. Dios les bendiga, los quiero y nos vemos la próxima semana.